Hola y bienvenidos, bienvenidas a un breve resumen de mi vida en Lima y en Espen. Las mañanas empezaban con un paseo por el Puente de los Suspiros, junto al perito ciego que estaba cuidando, seguido por un bus lleno rumbo a Miraflores. Al llegar a la oficina, lo primero siempre era preparar un café. Y así empezaba mi día frente al laptop. A veces tocaba revisar textos en español, responder correos, investigar o actualizar calendarios. Algunas reuniones, algunas llamadas y muchas conversaciones sobre cultura y comida. La mayor parte del tiempo me dedicaba a buscar convocatorias y, una vez encontradas, comenzaba con la redacción de proyectos. Algunas de las propuestas que presentamos estaban enfocadas en apoyar a mujeres pescadoras artesanales, promover el uso sostenible del cuero vegetal en la Amazonía o crear más oportunidades para MIPYMES de moda sostenible. Y así fue. Investigar, conversar, escribir, redactar y volver a empezar. Y así pasaban mis días, disfrutando de un verano con atardeceres hermosos y explorando la ciudad. Pude ver cómo funciona realmente una ONG desde dentro. El esfuerzo diario, la búsqueda constante de recursos y la dedicación silenciosa de quienes hacen el trabajo día tras día. No fue un trabajo muy visible ni glamoroso, pero sí constante, real y necesario. Fui una pieza más del engranaje que permite que los proyectos puedan suceder. Tuve la suerte de encontrar grandes amistades, tanto con la persona con la que vivía como con otros voluntarios y peruanos. Juntos celebramos momentos importantes, viajamos y compartimos nuestro tiempo, experiencias y intereses. Quizás el perro se cayó por las escaleras, llovió, hubo paro de buses o el café estaba frío. Pero mis días seguían una rutina agradable, con mucha libertad personal. En general, la mayoría de los proyectos que redactamos se centraban en ollas comunes o en economía circular, principalmente relacionada con la moda sostenible, siempre con un enfoque clave en género. Por ejemplo, elaboramos una propuesta para fortalecer a las ollas comunes de modo que pudieran desarrollar biohuertos y así contar con una fuente de alimento más diversa y segura. Así que no cambié el mundo este año, pero aprendí muchísimo y aprendí que a veces el mayor impacto no se mide en resultados, sino en presencia. Así que gracias a todas las personas que hicieron de esta una experiencia inolvidable.